Bienvenidos a un nuevo Deep Dive. Prepárense porque hoy nos vamos a sumergir en una historia que seguro les hará pensar. La Torre de Babel. Y no solo vamos a recordar el relato bíblico, Vamos a ir un poco más allá, ¿no crees? Totalmente. Usaremos la historia de la Torre de Babel como un punto de partida para explorar temas tan relevantes hoy en día como, por ejemplo, la ambición humana o las consecuencias del orgullo. Y por supuesto hablaremos de la increíble diversidad cultural y lingüística que existe en nuestro mundo. Para guiarnos vamos a usar el texto La Torre de Babel, diversidad y confusión de lenguas. Me parece perfecto. Es que a veces estas historias tan antiguas, parecen hablarnos directamente a nosotros, ¿no? Estamos refrescando un poco la memoria, ¿te parece? Claro que sí. La historia de la Torre de Babel, como sabrás, se encuentra en el Génesis 11, justo después del diluvio universal. Imagínate, la humanidad entera hablando un solo idioma, unida en un solo objetivo, construir una ciudad y una torre tan alta que llegue hasta el cielo. Y todo esto en la región de Sinar. ¡Qué ambicioso! ¿Pero qué buscaban realmente con esta torre? ¿Era solo una cuestión de arquitectura? ¿O había algo más profundo? Esa es la pregunta clave. El texto bíblico nos dice que querían hacerse un nombre y también querían evitar ser dispersados por la tierra. Es decir, buscaban reconocimiento, unidad. En el fondo, buscaban controlar su propio destino. Es muy interesante, porque ese deseo de dejar huella, de alcanzar la fama o el poder, es algo que vemos constantemente a lo largo de la historia, ¿verdad? Sin duda. Y la torre, en su intento de alcanzar el cielo, se convierte en un símbolo de esa ambición desmedida, de ese deseo de alcanzar un poder casi divino. Claro. Es como la representación del orgullo humano, ¿no? De la autosuficiencia, de creer que podemos lograr cualquier cosa sin necesidad de un poder superior. Exactamente. Y ahí es donde entra la intervención divina. Dios ve esta torre, como una amenaza, como un símbolo de la arrogancia humana. Claro, claro. Y Dios decide intervenir, no solo para detener la construcción, sino para despertar a la humanidad y confundir sus lenguas. Exacto. Es como una forma de protección. Dios está protegiendo a la humanidad de sí misma, de las consecuencias de su propia ambición. Al dispersarlos y confundir sus lenguas, les impide alcanzar un poder que no están preparados para manejar. Es una perspectiva interesante. Entonces, la confusión de lenguas no es solo un castigo, es también una forma de guiar a la humanidad por un camino diferente. Totalmente. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más fascinante, porque a partir de esta aparente tragedia surge la diversidad cultural y lingüística, la que caracteriza a nuestro mundo. Es verdad. La dispersión de la humanidad por toda la Tierra, obligada a comunicarse de maneras diferentes, y esto da lugar a una explosión de culturas, idiomas y formas de ver el mundo. Exacto. Y aunque el lenguaje se convierte en una barrera para la comunicación, también se transforma en una fuente de riqueza. La diversidad lingüística abre la puerta a una variedad increíble de formas de expresión, de identidad cultural, de conocimiento. Fascinante cómo algo que en principio parece negativo, la confusión de lenguas, puede dar lugar a algo tan positivo como la diversidad cultural. Justamente. La historia de Babel nos muestra que la diversidad, aunque a veces pueda ser un desafío, es una parte fundamental del plan divino para la humanidad. Y ahora, me parece que es importante detenernos un momento y reflexionar sobre el significado de la torre en sí misma. ¿Qué representa? ¿Qué nos dice sobre la naturaleza humana? Buena pregunta. La torre, como hemos dicho, simboliza la ambición humana, el deseo de alcanzar lo inalcanzable, de desafiar los límites, pero también representa la fragilidad humana, la necesidad de conexión, de construir algo juntos. Es decir, la torre representa nuestras aspiraciones y nuestras limitaciones. Exacto. Y la historia de Babel nos recuerda que la búsqueda del progreso, del conocimiento, del poder, debe ir acompañada de una profunda reflexión sobre nuestras motivaciones y sobre las posibles consecuencias de nuestros actos. Un mensaje que resuena con mucha fuerza hoy en día, ¿verdad? Totalmente. En un mundo cada vez más globalizado, donde la tecnología nos permite conectar con personas de todo el mundo, la historia de Babel nos invita a reflexionar sobre la importancia del diálogo, del respeto a las diferencias y de la construcción de puentes en lugar de muros. Es una lección que nunca está de más recordar. Y hablando de construir puentes, ¿te parece si ahora nos adentramos en el significado de la diversidad lingüística y cultural? Por supuesto. La diversidad lingüística es como un gran tesoro, un tesoro que la humanidad ha ido acumulando a lo largo de su historia. Cada idioma es una ventana a una forma particular de ver el mundo, de comprender la realidad, de expresar emociones, ideas.
Es fascinante pensar en la cantidad de idiomas que existen en el mundo, cada uno con su propia historia, ¿no? Su gramática, su sonoridad. Exacto, y no solo eso. Cada idioma lleva consigo una carga cultural enorme. Las palabras que usamos, las expresiones, los refranes, todo eso nos habla de la historia, de las tradiciones, de los valores de una comunidad. Es decir, que al aprender un idioma, no solo estamos aprendiendo palabras y reglas, también estamos accediendo a una nueva forma de entender el mundo. Precisamente. Por eso es tan importante valorar la diversidad lingüística. Es una fuente de riqueza cultural inmensa. Hablando de riqueza cultural, ¿cómo se refleja esa diversidad en la forma en que las diferentes culturas se expresan? A través del arte, por ejemplo. De muchísimas maneras. Piensa en la música. Cada cultura tiene sus propios ritmos, melodías, instrumentos. Imagínate un mundo donde solo existiera un tipo de música. Sería terriblemente aburrido. Completamente de acuerdo. La diversidad musical es un reflejo de la riqueza cultural y lingüística del mundo. Y lo mismo ocurre con otras formas de arte, la literatura, la pintura, la danza. Cada cultura tiene su propia forma de expresar su visión del mundo, sus creencias, sus emociones. Exacto. Y a través del arte podemos conectar con otras culturas, comprender sus valores y tradiciones, ampliar nuestra perspectiva del mundo. Es fascinante cómo el arte puede trascender las barreras lingüísticas y culturales, y establecer un diálogo a través de la belleza, la emoción, la creatividad. Totalmente. Y volviendo a la historia de Babel, podemos ver cómo este relato ha inspirado a artistas de diferentes épocas y culturas. Es verdad, la Torre de Babel se ha convertido en un símbolo universal de la ambición humana, la incomunicación, la búsqueda de lo inalcanzable. Claro. Pintores como Peter Bruegel el Viejo o artistas contemporáneos como Bartolomeu dos Santos han representado la torre en sus obras. Nos invitan a reflexionar sobre estos temas. Es increíble cómo un relato bíblico de hace miles de años sigue inspirando a artistas y pensadores en la actualidad. Es que las grandes historias, los grandes mitos tienen esa capacidad, trascender el tiempo y el espacio, hablarnos de la condición humana, de nuestros anhelos, de nuestros miedos, de nuestras contradicciones. Y en el caso de la Torre de Babel nos habla también de la importancia de la comunicación, del lenguaje como herramienta, para construir puentes en lugar de muros. Sin duda. La confusión de lenguas en Babel nos recuerda lo frágil que puede ser la comunicación, lo fácil que es malinterpretarnos, caer en la incomprensión. Y también nos invita a reflexionar sobre el poder del lenguaje, para unir o separar, para crear o destruir. Exactamente. El lenguaje puede ser una herramienta poderosa, para el bien o para el mal. Depende de nosotros cómo lo usemos. Es una gran responsabilidad. Deberíamos esforzarnos por construir un mundo donde la comunicación sea un instrumento de paz, de entendimiento, de respeto a la diversidad. Y para eso es fundamental valorar la riqueza de las diferentes lenguas y culturas, fomentar el diálogo intercultural, promover el aprendizaje de idiomas. Totalmente de acuerdo. Cuanto más conozcamos de otras culturas, cuanto más nos abramos a la diversidad lingüística, más posibilidades tendremos de construir un mundo más justo, más equitativo. Sin duda, la diversidad lingüística y cultural es un tesoro que debemos proteger, celebrar. Es una fuente de riqueza, de conocimiento, de creatividad. Y ahora, pensando en el cristianismo, hay un evento que se presenta como una especie de contrapunto a la Torre de Babel, Pentecostés. Excelente punto. En Pentecostés, el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles y les permite hablar en diferentes idiomas, lo que les permite transmitir el mensaje de Dios a personas de diversas naciones. Es como si la confusión de lenguas de Babel se revirtiera en Pentecostés. En cierto modo, sí. Pentecostés representa la unidad en la diversidad, la posibilidad de comprender y comunicarnos a pesar de las diferencias lingüísticas. Es una imagen muy poderosa, llena de esperanza. Si el Espíritu Santo pudo unir a personas de diferentes culturas y lenguas en Pentecostés, ¿no podríamos nosotros hacer lo mismo en el mundo actual? Esa es la gran pregunta. Podemos aprender de los errores del pasado y construir un futuro donde la diversidad sea una fuente de enriquecimiento mutuo en lugar de un motivo de división. Es un desafío que nos interpela a todos. Y creo que la clave para superar este desafío radica en la humildad, en el respeto a las diferencias y en la búsqueda constante del diálogo y la comprensión. Estoy completamente de acuerdo. La historia de la Torre de Babel nos recuerda que la unidad no se impone, se construye a través del diálogo, la empatía y la valoración de la riqueza que cada cultura aporta al mundo. Y en este punto me gustaría retomar una pregunta que planteaste antes. ¿Sería realmente un mundo mejor si todos pudiéramos entendernos a la perfección, sin importar la lengua que habláramos? ¿O perderíamos algo valioso en el camino? Esa pregunta nos invita a reflexionar sobre el valor de la diferencia,
de la riqueza que aporta la diversidad a nuestras vidas. Si bien la comunicación es fundamental para la convivencia humana, también es cierto que la diferencia nos enriquece. Nos obliga a salir de nuestra zona de confort, a confrontar nuestras propias ideas y creencias. Es cierto, la diversidad nos desafía a crecer, a aprender, a ampliar nuestra visión del mundo. Y aunque a veces pueda resultar incómoda, la diversidad es esencial para el progreso de la humanidad. Nos obliga a pensar de forma crítica, a buscar soluciones creativas, a construir puentes en lugar de muros. Es una lección que la historia de la Torre de Babel nos recuerda con mucha fuerza. Sin duda, la Torre de Babel es un relato que los interpela a todos, nos invita a reflexionar sobre nuestra propia humanidad, sobre la importancia de la humildad, la comunicación, el respeto a la diferencia, y nos recuerda que la diversidad, aunque a veces pueda parecer un obstáculo, es en realidad una fuente de riqueza, de belleza, de posibilidades infinitas. Imagínate un mundo donde todos pensáramos igual, donde no hubiera espacio para el debate, para las ideas diferentes, para la innovación. Sería un mundo terriblemente aburrido. Sin chispas, sin evolución. Exacto. La diversidad es el motor del cambio, de la evolución, del crecimiento. Y en ese sentido, la confusión de lenguas en Babel, aunque a primera vista parezca un castigo, también puede interpretarse como un impulso a la creatividad, a la búsqueda de nuevas formas de expresión, de comunicación. Es interesante esa perspectiva. Como si la dificultad para entendernos nos hubiera obligado a ser más ingeniosos, a encontrar nuevas formas de conectar con el otro. Precisamente, la necesidad de comunicarse a pesar de las barreras lingüísticas impulsó a la humanidad a desarrollar nuevas formas de lenguaje, nuevas formas de arte, nuevos conocimientos. Es como si la diversidad lingüística hubiera sembrado la semilla de la innovación, de la creatividad, de esa multiplicidad de perspectivas que hoy en día caracterizan a la humanidad. Sin duda, y esa multiplicidad de perspectivas es fundamental para afrontar los retos del mundo actual. Necesitamos la diversidad de ideas, de enfoques, de soluciones, para construir un futuro sostenible, justo y equitativo. Totalmente de acuerdo. La diversidad es una fuente de resiliencia, de adaptación, de innovación. Nos permite abordar los problemas desde diferentes ángulos, encontrar soluciones creativas, adaptarnos a los cambios. Y en un mundo cada vez más globalizado e interconectado, la diversidad se vuelve aún más importante. Necesitamos aprender a convivir con la diferencia, a valorar la riqueza que aporta cada cultura, cada lengua, cada forma de ver el mundo. Es un aprendizaje constante, un camino que debemos recorrer juntos, con humildad, con empatía, con la voluntad de construir puentes en lugar de muros. Y para ir cerrando nuestro Deep Dive de hoy, me gustaría dejarte con una reflexión. La historia de la Torre de Babel nos invita a cuestionar nuestra propia visión del mundo, a preguntarnos si estamos realmente abiertos a la diferencia, si estamos dispuestos a escuchar al otro, a aprender de él. Es una pregunta poderosa que todos deberíamos hacernos cada día, porque al final la verdadera riqueza no está en la uniformidad, sino en la diversidad. Así es. La historia de la Torre de Babel, con su mezcla de ambición, orgullo y diversidad, nos recuerda que la búsqueda de la unidad no debe sacrificar la riqueza de la diferencia, y que el verdadero progreso radica en aprender a convivir en armonía a pesar de nuestras diferencias. Un viaje fascinante a través de la historia de la Torre de Babel. Espero que este Deep Dive les haya dado nuevas perspectivas sobre la ambición humana, la importancia de la comunicación y el valor incalculable de la diversidad. Hasta la próxima.